Retomamos la ponencia. Comenzamos con los comentarios del profesor Renzo Saavedra. Quiero agradecer a la Maestría de Derecho a la Empresa, la Maestría de Derecho Bancario, la Maestría de Derecho Tributario por la invitación. Y en segundo lugar a la doctora Marcela Castro por la excelente presentación que nos ha hecho sobre el tema de la fuerza mayor dentro de la contratación internacional. En realidad, más que un comentario, voy a intentar profundizar en algunos puntos muy concretos, ya no tanto desde una óptica internacional, sino desde una óptica un tanto más de carácter nacional. Básicamente, ¿por qué? Porque, como le adelanté a la doctora Castro hace algunas semanas, la regulación peruana sobre el tema de causa no imputable, fuerza mayores, tiene algunos problemas, sobre todo en campo aplicativo. Las sentencias no son para nada consistentes, no son bastante claras y más dejan muchos cabos sueltos que uno debería tratar de cerrar en la medida de lo posible. Entonces he hecho una pequeña presentación con algunos puntos relevantes. A ver, empecemos por lo lógico. Los abogados no solemos prestarle atención a las cláusulas típicas. Es un gran problema de nosotros como abogados y eso es algo que deberíamos tratar de enmendar. ¿Y por qué sucede esto? Básicamente porque decimos, son cláusulas que pasan de nuestro contrato histórico de hace 5 años a nuestro contrato de hoy y no les prestamos mayor atención. A lo mucho lo que modificamos son las cláusulas de obligaciones, la cláusula de objeto, pero las cláusulas típicas, estas que no cambian casi nunca, pues las dejamos allí por los siglos de los siglos y no profundizamos demasiado en las razones, los fundamentos o las posibles explicaciones que están detrás de ellas. Y eso es algo que a mí sí me interesa tratar. ¿Y por qué deberíamos tratarlo? Porque, como dirían los estadounidenses, el diablo está en los detalles. Y sobre todo, un abogado que hace contratos sabe que literalmente puede, con un simple giro lingüístico, a veces modificar toda la naturaleza contractual del esquema que ha utilizado. Y eso es algo que deberíamos tratar de implementar como política, no solamente en nuestros estudios de abogados, sino también como parte de nuestra educación legal. La idea central de los comentarios que quiero hacer es básicamente retomar la idea de la regulación de las cláusulas de causa no imputable o de fuerza mayor y acotar algo a la luz del derecho peruano, que es básicamente que la idea de la cláusula no imputable regulada en un contrato puede ser un índice bastante rico de la determinación del índice de la responsabilidad contractual que se acoja en un determinado esquema. Y eso es algo que resulta de suyo importante, considerando básicamente que el cambio de régimen de responsabilidad subjetiva o objetiva tiene una gran implicancia de carácter práctico en la interpretación de un contrato y sobre todo cuando existe ya un conflicto. Y esto es algo que, por lo menos en el Perú, es profundamente problemático porque nuestras normas no son consistentes. ¿Y por qué no son consistentes? Bueno, tenemos un problema histórico que ya algunos profesores nacionales han tratado de dilucidar, que es cómo se interpretan conjuntamente el artículo 1314 y el artículo 1315, que son las dos normas generales de la responsabilidad contractual en nuestro sistema jurídico. La primera norma, el 1314, básicamente lo que nos señala es que el deudor puede liberarse de responsabilidad si es que prueba que ha actuado diligentemente en la ejecución de la prestación a su cargo. Como es evidente, el 1314 está estableciendo, desde un punto de vista simple, sin hacer demasiadas disquisiciones teóricas, una responsabilidad de tipo subjetivo. En cambio, el 1315 sigue, simplemente para terminar, lo que pide desde un punto de vista probatorio el 1314 es una prueba esencialmente de carácter negativo. Tengo que probar yo la ausencia de culpa. Un tema que es evidentemente importante para la determinación de un juicio. En cambio, el artículo 1315, simplemente otra vez para terminar, el deudor tendrá que probar el despliegue idóneo de las conductas tendentes a lograr el cumplimiento, que es básicamente lo que les acabo de mencionar. El problema es el artículo siguiente, 1315, una norma que les dice al operador jurídico, al profesional del derecho, al comerciante, que el deudor se libera de responsabilidad si es que acredita el advenimiento de la causa no imputable. ¿Y qué es la causa no imputable? Bueno, básicamente lo que ya la doctora Castro ha desarrollado durante la primera parte de su presentación.
¿Y qué me interesa respecto de la causa no imputable? Es que cambia el tipo de prueba que uno tiene que brindar dentro de un proceso judicial o dentro de un arbitraje. La prueba es de carácter positivo, tengo que probar el evento sobrevenido. Si yo no logro probar el evento sobrevenido, pues sencillamente mi defensa de causa no imputable pues se va a caer por su propio peso. Entonces, como se imaginarán, y es un tema muy importante, que justamente la doctora Castro sí insistió, y sobre todo a la luz de los arbitrajes y a los procesos judiciales a los cuales ha llamado la atención, es de que el deudor tiene la labor muy complicada, porque probar que un evento sobrevenido impacta de esta manera en un contrato y en la ejecución de una prestación es algo sumamente complicado y probablemente es de casi imposible probanza en el día a día. Sin embargo, y esto es aquí lo importante, el derecho nacional tendría entonces una contradicción manifiesta. En 1314 les está diciendo de que la causal de exoneración de responsabilidad es la diligencia, y en 1315 les está diciendo que la responsabilidad se exime solamente cuando acaece este evento externo al cual llamamos causa no imputable. Entonces tenemos dos normas que en sí mismas son contradictorias consigo mismas. Ojo, no estoy descubriendo la pólvora. Este es un argumento que ya se ha planteado en el Perú hace 15 años, tal vez 20. Simplemente hay que sistematizar lo que ya se ha dicho. La pregunta que yo quiero tratar de dilucidar con ustedes y de esa manera completar la exposición es ¿cuál es la verdadera causal de exoneración de responsabilidad de carácter contractual en sede nacional? Y esa es una pregunta que, aunque suene teórica, es eminentemente práctica que hay que determinar. Y simplemente la solución que podemos tener o podemos plantear para levantar el problema del 1314 con el 1315, que ya les he mencionado, es justamente aprovechar la causa o la noción de causa no imputable en sus dos vertientes, la noción subjetiva y la noción objetiva de la causa no imputable. La noción subjetiva de la causa no imputable es básicamente que es el límite de lo que razonablemente puede realizar el deudor. Si se exige al deudor que vaya más allá de lo que es la diligencia ordinaria, entonces estamos exigiéndole que haga algo que jurídicamente no está obligado a hacer. Luego entonces la prestación debería ser levantada o exonerársele a él de la responsabilidad frente al incumplimiento. Naturalmente esta noción subjetiva de la responsabilidad sí es decimonónica, es básicamente de derecho francés de mediados del siglo XIX, que tiene algún impacto todavía, por ejemplo, en el derecho italiano, que es el que más se adscribe el derecho nacional peruano, y que podría ayudarnos mucho. Tenemos un elemento a favor, que es básicamente que el autor del Código Civil peruano en materia de responsabilidad por incumplimiento fue el doctor Felipe Osterling. Y cuando uno revisa el material que el doctor Felipe Osterling maneja usualmente en sus investigaciones y sobre todo en su exposición de motivos, uno caerá rápidamente en la cuenta que la noción que él maneja es una noción subjetiva de la causa no imputable, con lo cual nos está ayudando un poco a solucionar el inconveniente. Sigamos. En cambio, la noción de carácter objetiva de la causa no imputable ya trata de exteriorizar o volver ajena a la prestación o al comportamiento de las partes la causa no imputable. Entonces, básicamente uno tiene que probar que este elemento ajeno está fuera de la esfera jurídica y económica del deudor, con lo cual, evidentemente, el margen de probanza es mucho más complejo, es mucho más difícil tratar de demostrar esto. Evidentemente, esta noción objetiva, desde un punto de vista ya no teórico, desde un punto de vista pragmático, puede serle de enorme utilidad a los abogados y sobre todo a los clientes. Si es que si nosotros somos capaces de identificar aquellas prestaciones o aquellos tipos de riesgos que son importantes o relevantes para la ejecución contractual, lo que las partes pueden hacer en su negociación es justamente asignar estos riesgos no solamente a aquella parte que está en mejor capacidad económica y física de controlarlas, sino, y más importante aún, pueden trasladarlas de manera tal que puedan asignarse no solamente el riesgo, sino que la responsabilidad se torne de carácter objetivo frente al incumplimiento, con lo cual el interés creditorio sería mejor protegido. Obviamente, esto exige de nosotros como abogados
básicamente dos órdenes de preocupaciones. La primera y probablemente la principal es conocer el negocio de nuestro cliente, porque si no seremos capaces de interpretar o percatarnos de cuáles son estos riesgos importantes, relevantes, que hay que encapsular. Y en segundo lugar, y también sumamente importante, pero que también los abogados últimamente recién estamos comenzando a analizar, es desde un punto de vista comercial, este traslado de costos le va a significar a mis clientes potencialmente el incremento de la contraprestación o por lo menos el no encontrar una prestación lo suficientemente baja en cuanto a montos de lo que inicialmente yo hubiese querido. Entonces, aquí naturalmente ustedes tienen que hacer un análisis ponderado de costos y beneficios. ¿Qué le conviene más? ¿Encapsular este riesgo o tener una prestación baja en la celebración del contrato? O sea, básicamente es un problema de cuál veneno prefieres. Un veneno de carácter inmediato, el precio alto, o un veneno que te puede caer en el futuro, que es básicamente el acaecimiento del evento externo y posteriormente la inejecución del contrato. Y eso es un problema para las partes. Pero como también se ha dicho, la imposibilidad, aún la de carácter objetivo, se puede interpretar de dos maneras, o sea, complicándonos un poco más todavía. O sea, la imposibilidad puede ser de carácter absoluta, cuando el impedimento no puede ser superado por ninguna fuerza humana, o sea, por todo el universo, y en cambio la de carácter relativo, que es solamente el sujeto deudor el que no puede superarla. A nivel teórico, sí, como comentaba la doctora Castro, la teoría clásica del derecho romano se adscribía más a una teoría objetiva absoluta de la responsabilidad contractual, básicamente por la idea de custodia. En cambio ahora, digamos, la tendencia es más marcada hacia una objetiva relativa para de esta manera incentivar o mantener los incentivos idóneos sobre el deudor, porque por lo menos de esta manera el deudor tiene la tranquilidad, la seguridad de que podría eventualmente exonerarse de responsabilidad si es que acredita haber realizado todo aquello que se encontraba a su alcance. Dejemos a un lado la teoría, ¿ya? Y hagamos un análisis muy casuístico. He identificado algunas cláusulas contractuales de varios contratos de concesión o de participación estatal sobre materias relevantes del Perú, para de esta manera percatarnos si, aun cuando nuestros operadores jurídicos no necesariamente estén al tanto de lo que es imposibilidad absoluta, relativa, objetiva, subjetiva, porque es una verdad, el operador jurídico nacional del día a día no lo tiene claro, pero aun cuando no lo tenga claro en la realidad, lo cierto es de que está pactando cláusulas contractuales que se pueden subsumir en una u otra categoría. Entonces analicemos qué está sucediendo en el Perú. Adelante. Primera cláusula. Para fines del contrato, el término fuerza mayor significará un evento, condición o circunstancia más allá del control razonable y previsible de la parte que la invoca, la cual, a pesar de los esfuerzos razonables de la parte que invoca fuerza mayor para prevenirlo o mitigar sus efectos, como se nota que lo ha redactado el Estado peruano, está mal redactada, causa un retraso o suspensión material de cualquier obligación impuesta bajo este contrato, incluyendo pero no limitándose a lo siguiente: cualquier acto de guerra externa, paro, huelga, etc. No he transcrito el listado taxativo, ¿no? Entonces la primera pregunta que uno podría hacerse es, oye, ¿y esta cláusula a qué se subsume? ¿Qué tipo de imposibilidad está asumiendo? Y lo cierto es de que está asumiendo una noción de causa no imputable de carácter subjetiva. El deudor básicamente lo que tiene que probar es su diligencia o, si ustedes así lo desean, su ausencia de culpa. Aquí el problema respecto de la redacción es un tema eminentemente discutible. Mi posición personal es que no debiéramos, en la medida de lo posible, incluir listados. Esa es mi posición personal. Y mi posición personal se justifica en una razón eminentemente práctica. Mientras ustedes más coloquen el listado, se está generando el incentivo de que eventualmente la Corte, el tribunal, tenga la interpretación de que si las partes fueron tan exhaustivas en esta cláusula, cualquier cosa que no esté allí no debería ser causa no imputable. Y ese es un primer enorme problema. Y tal vez la segunda orden de discusión o crítica que se puede plantear al listado, sobre todo un listado taxativo muy detallado, es que normalmente cualquier cláusula o ejemplo que uno coloque puede ser interpretado sea en términos subjetivos o términos objetivos, con lo cual
Estamos volviendo a plantear la discusión si la causa no imputable que ha elegido el contrato o las partes es objetiva o objetiva. Con lo cual, la cláusula, más que aclarar, está generando más discusión, más problema, más controversia. Sigamos. Este contrato, porque como les he comentado, estoy sacando cláusulas de contratos específicos, es el contrato BUT que celebró el Estado peruano para el tema del gas de camisea. Entonces es un contrato importante. Curiosamente, justamente por la estructura del contrato, no se justificaba una cláusula de causa no imputable subjetiva. Es más, aquí lo que debería haber regido es una cláusula de causa no imputable de carácter objetiva. Sin embargo, el legislador, el operador administrativo peruano, pues no la tenía clara, o bueno, pudo haberla tenido clara y quiso beneficiar más a la empresa concesionaria que al propio Estado. O sea, es un tema a discutir. En mi opinión, claramente desde un punto de vista conceptual teórico y desde un punto de vista pragmático, no se justificaba en un contrato de esta envergadura una causa no imputable de carácter subjetivo. Sin embargo, así ha sucedido. Adelante. Otra cláusula de otro contrato. Para fines de este contrato, existirá una situación de caso fortuito fuerza mayor siempre que se produzca un evento, condición o circunstancia no imputable a las partes de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a algunas de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su incumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Se percatan que aquí ya no está el listado de la cláusula anterior, con lo cual ya tiene, en mi opinión, un punto a favor. Y adicionalmente tiene una redacción que se parece un poco más a nuestro 1315. Pero vuelve la pregunta, ¿esto es objetivo, subjetivo, relativo, absoluto? Y la respuesta es, según lo que ustedes pueden ver en la pizarra, es una causa no imputable, ahora sí, de carácter objetivo. El oro tiene que acreditar el advenimiento de la causa extraña, aunque esta redacción todavía nos mantiene anclados en la noción relativa de la causa no imputable. Ojo, ahora estamos en una situación que suena más lógica. Ya estamos objetivando la responsabilidad por incumplimiento. Todavía no hemos llegado, si quieren, a la posición más drástica, pero ya estamos en una posición un poco más razonable. ¿Qué tipo de contrato ha sido este? Identificarlo. El contrato de concesión para el tratamiento de aguas residuales de La Chira. Aparentemente este contrato ha sido hecho por entes administrativos un poco más cuidadosos, que vieron, de acuerdo a la naturaleza del servicio, que debía aplicarse una responsabilidad de carácter objetivo. Aquí sí palmas para el administrador. Pero sigamos, una cláusula más por lo menos. La concesionaria quedará exonerada del cumplimiento del presente contrato, incluyendo las sanciones derivadas de su incumplimiento, solo en la medida y por el periodo en que dicho cumplimiento sea obstaculizado o impedido por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditados y calificados como tales por el Ministerio o por el OCIPTEL, de acuerdo a sus respectivas competencias. Ya con eso deberían saber qué contrato es, pero dejémoslo un segundo por lo menos. Se dan cuenta que esta redacción sigue siendo ligeramente distinta a las dos anteriores, ¿no? ¿Qué tipo de causa no imputable es? Sí, está definida o adscrita a la definición legal de nuestro Código Civil, pero hay un pequeño, gran problema. ¿Quién es el que define que hay una causa no imputable? El acreedor. Un pequeño, gran problema. No debió haberse incluido esto. ¿Y por qué no debe incluirse? Porque potencialmente estamos generando una futura controversia jurídica entre el Estado y el particular. Porque ahora el particular va a poder decir, mi acreedor me está determinando cuando algo es causa no imputable o no. Cuando esto debiera determinarlo un ente imparcial, que no es ninguna de las partes involucradas. Y entonces cerremos la discusión. ¿Qué contrato es este? Son las adendas al contrato de concesión de telefonía móvil de nuestra querida amiga Telefónica. Entonces, no quiero ser ave de mal agüero, sin embargo, creería yo de que es altamente probable de que este contrato termine en controversia en algún momento, básicamente por esa cláusula. Puedo estar equivocado, pero tengo esa percepción. Y si sucede, bueno, se acordarán de esta presentación. Sigamos, por favor. Les voy a dar una cláusula de carácter objetiva y absoluta, ¿ya? Para que simplemente cerrar la idea, porque ya les he planteado todas las anteriores y les faltaba esta. No les he podido encontrar una en un contrato peruano
de concesión que la incluya. Así que la he tenido que redactar yo, así que cualquier crítica es totalmente a mí. A ver, ¿qué dice la cláusula que estoy sugiriendo como no imputable, objetiva y absoluta? Ojo, no estoy diciendo que las incluya en sus contratos, ¿ah? Simplemente se la estoy colocando como ejemplo. Se consideran como eventos de fuerza mayor a los fenómenos naturales y o hechos o actividades humanas que no resulten inherentes al riesgo que asumen las partes en atención a su calidad de deudores y o en virtud del presente contrato, o bien por riesgos ajenos a su esfera jurídico-económica. A tal efecto, las partes contratantes acuerdan en que los eventos de fuerza mayor deberán ser evaluados de manera objetiva y absoluta. Esta última oración, honestamente, está de más, pero simplemente le he colocado para que no quepa dudas. Si se percatan, esta noción de causa no imputable es mucho más rígida que las dos anteriores, o perdón, los tres casos anteriores. Aquí poco menos para que algo se califique como causa no imputable es que literalmente baje Dios, les diga a ustedes no van a poder cumplir y solamente allí se exonerarían de responsabilidad. Así de grave es la responsabilidad objetiva y absoluta. Naturalmente, esta cláusula, aun cuando pueda parecer bonita, tiene sus inconvenientes. Y es algo que quiero también precisar. Hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque tenemos que analizar justamente la posición de Vitoria, porque lo que ustedes pueden estar haciendo con esta cláusula y estar pensando, oye, estoy protegiendo de la mejor manera posible a mi cliente, lo que están haciendo es trasladar una cantidad de riesgos excesiva al deudor. Y al trasladársela, lo que estás generando es un incremento en la posibilidad de incumplimiento. Y peor aún, un incumplimiento que va a poder ser justificado justamente porque estoy cayendo en la noción de causa no imputable. He allí el problema. Vale decir, no pueden incluir este tipo de cláusulas para cualquier tipo de contrato y menos aún para cualquier tipo de prestación. Esta cláusula tiene sentido y sobre todo para un tipo de prestación, por ejemplo, cuando es una prestación de dar suma de dinero. Estamos claros, allí es evidente, no estamos complicándonos la vida. Pero si estoy colocando una cláusula en la cual hay una serie de actividades previas que tiene que realizar el deudor y entre las cuales se encuentra inclusive la participación o colaboración del acreedor, yo no pondría esa cláusula, porque justamente estaría facilitando la probanza de la causa no imputable, aun cuando la cláusula sea rígida. ¿Me dejo entender? Y es algo que nosotros como operadores jurídicos, abogados, deberíamos tener en claro. Como les digo, el manejo de las cláusulas que les he mencionado de manera muy rápida, muy sucinta, es muy importante, no tanto a la luz de lo que son las jurisprudencias nacionales o disputas ante el Poder Judicial. Son particularmente importantes cuando uno plantea un litigio de carácter arbitral, por lo menos en el Perú. Básicamente porque en el Perú, ustedes saben, el Poder Judicial, fuera de que está sobrecargado, pues no es muy adepto a las disquisiciones teóricas, y menos aún a disquisiciones teóricas que son tan claramente conceptuales como las que hemos alegado a lo largo de la presentación. Pero en un arbitraje ustedes pueden terminar ganando o perder, en el Perú por lo menos, si es que han hecho una buena cláusula de caso fortuito fuerza mayor, y más importante aún, siguiente por favor, si han logrado identificar cuál es la controversia, siguiente, para seleccionar a qué grupo de árbitros. Ojo, no estoy diciendo que arreglen el arbitraje, lo que estoy diciendo es que ustedes ya como operadores jurídicos saben que ciertos autores y ciertos académicos tienden a ciertas interpretaciones sobre ciertas materias. Entonces, es evidente que si ustedes seleccionan a esa persona como árbitro, por su propia convicción personal, va a fallar aplicando esa teoría, porque es la que él cree. Ojo, y eso no está mal. O sea, ese es seleccionar inteligentemente a un árbitro. O sea, siempre pongo la misma idea. Si ustedes son personas que les encanta esta disquisición teórica entre caso fortuito, fuerza mayor, y sobre todo a la luz de todo lo que les he explicado de objetiva, subjetivo, relativo, absoluto, etc., ustedes no sería lógico que elijan un árbitro que es eminentemente pragmático y que no le interesan las categorías. No lo van a lograr convencer, porque justamente están apelando a doctrinas y a teorías que probablemente o no manejan o simplemente no creen en ellas. En cambio, si ustedes eligen a un profesor, un académico, que justamente haya desarrollado estas investigaciones, probablemente sí se sentiría adepto a fallar a favor suyo. En el Perú tenemos profesores que van desde corrientes claramente subjetivistas,
Ya he puesto el ejemplo del doctor Felipe Osterling. Tenemos profesores que van a tendencias claramente objetivistas. Pienso en Gastón Fernández, pienso en Alfredo Bullard, pienso en Luciano Barqui, etc. Y evidentemente cada uno de ellos tiene una tendencia no solamente objetiva, sino a veces objetiva absoluta, a veces objetiva relativa. Por ejemplo, objetiva absoluta la tiene en el Perú el profesor Eric Palacios, objetiva relativa la tiene Gastón Fernández, y así sucesivamente. Entonces, seleccionar bien mi cláusula es casi tan importante como seleccionar adecuadamente a mi árbitro. Siguiente, por favor. Y casi acabando ya. Volvamos a la idea central de todo lo que he estado exponiendo. O sea, la regulación de una cláusula de causa no imputable es un índice muy válido para determinar el tipo de responsabilidad frente al incumplimiento. Y es algo que nosotros como abogados tenemos que tener claro. Siguiente. Y es algo que quiero evidenciar. La teoría no queda en los libros. O sea, esta idea de que los libros son libros y los papeles son papeles y las teorías son teorías, eso es un error. Normalmente no entendemos las teorías porque no hemos hecho este tipo de trabajos de vincular, por ejemplo, una cláusula contractual con cada una de las teorías sobre la materia. Y allí sí nos daremos cuenta de que la teoría, como diría pues, en su momento Roscoe Pound, no es que hay que diferenciar el derecho en los libros y el derecho en acción. En realidad son la misma cosa si es que las entendemos correctamente. Si esto es así y si logramos lo que estoy planteando, seremos capaces de proteger adecuadamente nuestros intereses y los intereses de nuestro cliente. De lo contrario, nosotros simplemente caeremos en una tragedia, en una cosa patética y que evidentemente nuestros clientes ni nosotros mismos queremos incluir. Bueno, básicamente esas son mis acotaciones. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Agradecemos la participación del profesor Renzo Saavedra. Si tienen algunas preguntas, podemos pasar levantando la mano y me acerco con el micro para que puedan hacer sus preguntas. Yo vi el caso de un arbitraje internacional y que finalmente el arbitraje se llevó acá en el país. Digamos que los árbitros determinaron que la ley aplicable era también la ley peruana. Y en ese caso, el que demandaba era el deudor y lo que solicitaba era que se declare que, digamos que el incumplimiento del contrato fue por causa imputable. Y dentro del contrato se pactó expresamente, digamos, hizo un listado de 5, y entre las 5 se hizo referencia expresa al artículo 13.15. Pero el tribunal, cuando resolvió, bueno, todo el proceso para esto se basó justamente en la acreditación de los requisitos del artículo 13.15 sobre la imposibilidad de resistibilidad. Pero finalmente, digamos, el tribunal lo que determinó fue que en realidad el artículo 13.15 era un agravante de la causa imputable y optaron por aplicar de frente el 13.14 y analizaron más que todo el propio comportamiento del deudor durante la ejecución del contrato. Entonces, mi preocupación es esa, ¿no? O sea, en el arbitraje, si se lleva aquí, digamos, pueden ser incluso partes que son de no peruanos, no tienen por qué saber que es la disposición que se establece acá respecto de las dos disposiciones, ¿no? Pero si expresamente han pactado el 13.15, ¿cómo es que podría incluso ellos y que todo el estado destinado a acreditar una prueba, digamos, positiva, que el tribunal finalmente falle de una forma tan distinta, ¿no? Bueno, mi respuesta incondicional, porque obviamente necesitaría datos que no tengo. La primera, condicional. Es altamente probable que durante tu litigio se haya llamado justamente a un especialista de derecho nacional peruano, que es lo típico, justamente para mostrarle al árbitro, que no es nacional, cómo se interpreta y se explica estas normas. Y probablemente el especialista que se haya llamado justamente haya dicho lo que ya te estás imaginando, que es el 1315
sencillamente es una norma que no asume nada y que ustedes pueden aplicar o inaplicar en cualquier momento. Que es una interpretación que algunos han tenido. O sea, apliquemos esta idea de que en el derecho nacional no se ha planteado, tal vez con la insistencia que se debiera, y sobre todo los profesores colombianos nos podrían enseñar mucho sobre el tema, es la disquisición sobre obligaciones de medios y resultados. O sea, muchas veces se ha interpretado que el 1314 es una norma que aplica o que reconoce las obligaciones de medios, y en cambio el 1315 es una norma que aplica obligaciones de resultados. Entonces eso sería consistente, condicional, con lo que tú me acabas de decir, que el 1315 simplemente es un agravante respecto al 1314, que es la segunda forma en que probablemente le haya dicho el especialista en el arbitraje. ¿Cuál es el punto? Ojo, porque la disquisición que estoy haciendo yo entre obligaciones, imposibilidad o causa imputable subjetiva y objetiva, absoluta y relativa, etcétera, no es creación mía y mucho menos es creación del derecho nacional peruano. Estamos hablando de una disquisición que tiene por lo menos unos cuantos siglos de antigüedad y que uno puede encontrar y rastrear, por ejemplo, en el derecho italiano, puede rastrear en el derecho alemán, etcétera. Entonces, justamente, yo no tendría la percepción que intuyo, tienes tú, de que en tanto el árbitro no era nacional peruano, simplemente no conocía esta disquisición. Probablemente es que sí la conociera, como abogado litigante de una jurisdicción determinada, pero lo más probable es que no le haya tomado valor porque justamente en los arbitrajes internacionales lo que buscan es más equidad que aplicación estricta de normas, que es una tercera vía de explicación a tu caso. Básicamente eso como respuesta. Quisiera complementar algo que no tiene que ver con el derecho peruano, que no me atrevo a hacer interpretaciones porque ustedes son autoridades en eso. Es con la verdadera utilidad que puede tener, la verdadera ventaja que puede representar o no en un sistema como el nuestro, así como el de ustedes y el colombiano, en donde para bien o para mal tenemos un concepto de fuerza mayor para que elaborar una cláusula. Como vimos y ya ustedes bien saben, en los sistemas donde este concepto no se originó como el common law, donde este es un concepto extraño pero atractivo, se acogió a través de cláusulas porque los conceptos elaborados por ellos daban unas soluciones diversas, dictadas por la jurisprudencia, por la equidad, por el tema de la bilateralidad de los contratos, de la frustración del propósito, etcétera. Pero uno podría preguntarse, y en un caso pues como el que tú mencionas, ¿cuál es la verdadera utilidad o si no es un boomerang en el fondo elaborar cláusulas de fuerza mayor cuando se sabe que la valoración judicial siempre va a estar inspirada en principios que tienen que ver con responsabilidad civil subjetiva, con posiciones que se tienen sobre la conducta del deudor, si el deudor procedió como ha debido proceder una persona diligente en las mismas circunstancias, y uno tendría que preguntarse, y pienso que pues yo no tengo la respuesta y sigo meditando en esto porque es un tema que me ha apasionado siempre, es la utilidad de la elaboración de estas cláusulas. Los ejemplos que trajo el profesor Saavedra me parecen muy elocuentes para mirar realmente que no todas las cláusulas modelos sirven para todos los casos, que a veces es mejor quedarse callado porque a veces se está concediendo de pronto implícitamente o inocentemente se está concediendo ventaja a la contraparte si se está asesorando a alguien y a veces sin una cláusula de fuerza mayor y donde los jueces acuden a los principios del concepto tradicional, el concepto abstracto más elaborado a partir de la doctrina o de unas tendencias de la jurisprudencia, pues no se ve una necesidad tan imperiosa de tener esas cláusulas. Entonces, una de las preguntas que yo me hago en este momento, y repito, no tengo todavía una respuesta y espero seguir pensando en esto para tener soluciones no solo conceptuales, sino prácticas, es la utilidad realmente de introducir estas cláusulas. Se han vuelto una moda, ¿no? Una moda pues como muy interesante y sofisticada para los abogados, incluir cláusulas de fuerza mayor, lo que dice el profesor Saavedra también, que pasan de un contrato a otro de manera sin ninguna revisión y de manera automática, sin
detenerse a pensar cuál va a ser el beneficio, o cuál va a ser el costo, o cuál va a ser realmente el aporte que hace una cláusula de estos en un caso determinado. Entonces, aunque estas cláusulas están de moda, se utilizan mucho en la contratación internacional, muchos contratos incluso con participación del Estado, proyectos complejos, cuantiosos, con recursos de los contribuyentes, temas muy complejos. ¿Cuál es verdaderamente la utilidad de estas cláusulas? Las partes, es cierto, tienen autonomía para gestionar todos estos riesgos y para distribuirlos, pero pienso que eso hay que hacerlo con un cuidado muy grande, que a veces no somos conscientes que una mala redacción o una redacción simplemente una transcripción de una cláusula en un contrato donde no es oportuno, pues trae más desventajas que ventajas, y que mejor es entonces dejar el concepto de fuerza mayor como lo tenemos para la valoración judicial a partir de lo que el sistema da, es decir, que tenga unas normas, hay jurisprudencia, hay doctrinantes, y a veces una cláusula pues puede volverse una enemiga, ¿no? En un momento en donde toca definir si realmente ese riesgo quedó asumido por quien debía asumirse, y si el resultado sin la cláusula hubiera sido más deseable. Sinceramente, depende. Depende de, si quieres, 4 factores. Estoy generalizando, ¿eh? 4 factores que les diría a ustedes como recomendación en virtud de mi experiencia, en virtud a lo que he podido leer. Es primero identificar, y discúlpenme ¿cómo llamarlo? Lo poco crítico tal vez del primer argumento. Bueno, depende de quién es tu cliente. Básicamente esa es tu primera gran limitante, ¿no? Porque ¿de qué te sirve plantear, pues, responsabilidad objetiva si es que tu cliente lo que va a hacer es justamente la prestación de servicios? Le estás poniendo un revólver al costado. Si tu cliente, en cambio, es el que va a cobrar, pues genial poner una cláusula de responsabilidad objetiva. Primero, identificar claramente cuál es la posición que vas a proteger. Ojo, no estoy diciendo tampoco que necesariamente siempre pongan responsabilidad objetiva cuando su cliente es el que va a recibir el servicio. ¿Por qué? Porque va a suceder lo que les he comentado durante la presentación. Están agravando la posición de vitoria, y con lo cual están incrementando las posibilidades de que haya incumplimiento, algo que no deberían buscar. Pero primera acotación. Segundo tema que deberían tener relativamente claro es cuáles son las prestaciones relevantes del servicio. Porque si las prestaciones relevantes del servicio importan siempre una colaboración constante entre las partes, pues hace poco sentido colocar una cláusula de responsabilidad objetiva, porque siempre las partes mutuamente van a necesitar que la otra parte les ayude. Luego entonces la responsabilidad es claramente subjetiva, hagan lo que hagan. Segundo consejo. Tercer consejo, bueno, identifiquen eminentemente cuáles son las posibilidades de modificación del mercado concreto respecto en el corto y largo plazo. Nuevamente, si las posibilidades de que modifique el mercado son elevadas, entonces allí la pregunta que uno debería hacerse es, oye, ¿podría justificarse una responsabilidad de tipo objetiva? Y obviamente con una revelación de información bien importante, no solamente en la cláusula de causa no imputable, sino colocar en las cláusulas dependiendo del tipo de contrato, en las declaraciones y garantías, decir que justamente las partes están conscientes de los riesgos involucrados. Si ustedes hacen eso, probablemente la cláusula funcione. Si no lo hacen, pues tienen un problema. Tercer consejo. Cuarto consejo, básicamente tomar en cuenta, sobre todo, los usos y costumbres del mercado concreto. Porque si estás en un mercado que claramente la responsabilidad es estructurada de tipo subjetivo, vas a pelearte, vas a llorar, pero no vas a lograr que la responsabilidad se vuelva objetiva. Entonces, tendría poco sentido discutirlo, siquiera. Básicamente esos son mis consejos. ¿Tienen alguna otra pregunta adicional? Si es así, damos por terminada este conversatorio. Agradecemos la participación de los profesores. Agradecemos también su asistencia y bueno, son bienvenidos a otros eventos de la maestría.
Buenas noches.